Muy bien, ¿cómo están? Hoy día vamos a tocar el tema de la democracia desde nuestros comportamientos cotidianos. Primero tenemos que definir lo que es la democracia. ¿Cómo es que la democracia es definida? La democracia viene, para empezar, de dos vocablos griegos. Estos vocablos griegos son demos y kratos. ¿Qué significa demos y qué significa kratos? En el caso de demos significa pueblo. Y en el caso de kratos significa gobierno. Mejor dicho, entonces el gobierno del pueblo. Es el pueblo quien gobierna a un país, a un estado. El origen de este sistema, orden político, es en Grecia. Es en Grecia donde se origina este orden político. Ahora, actualmente la democracia es definida también como un régimen político. Un régimen político que no solamente abarca alguna parte de Europa o de América, sino que estamos hablando de casi todo el mundo occidental, ya que es la fórmula política más válida de todas. Además de eso, la democracia como régimen político está relacionado directamente con dos factores. Estos dos factores son la cultura del país, y también el estilo de vida. Todo esto, toda esta cultura y estilo de vida, en realidad está dentro o se circunscribe en lo que vendría a ser la convivencia cotidiana. Y he ahí que la democracia está relacionada directamente con los comportamientos cotidianos de la sociedad, como por ejemplo puede ser las elecciones, puede ser una reunión, puede ser algún tipo de acción política o social en la cual todos nos veamos involucrados. Pero a partir del término anterior y que estábamos repasando acerca de que la democracia nace en Grecia, tenemos que definir cómo fue la democracia en Grecia. ¿Es realmente la democracia griega la que tenemos en la actualidad? La democracia es el gobierno del pueblo. Es el pueblo quien gobierna a través de sus representantes. Ahora, en la antigua Grecia hay que recordar que hay algunas diferencias. Por ejemplo, los que tenían acceso a lo que vendría a ser el régimen democrático eran los ciudadanos atenienses. Y además también debían ser varones. Las mujeres quedaban relegadas de esta acción, de este tipo de gobierno. En la actualidad se puede tomar en cuenta en la actualidad, actualmente, se puede considerar que existe la democracia como tal en el mundo occidental. Creo que como término sí, pero creo que más se refiere o más está orientado, si uno se da cuenta, a gobiernos representativos. ¿Qué quiere decir esto? Son gobiernos que nos representan, que te representan a ti, que te representan a mí. Es una serie de acciones que tenemos nosotros que tomar muy en cuenta antes de definir y tratar de comparar, buscar alguna similitud entre democracia y gobiernos representativos. Creo yo, tú también podrías definirlo de otra manera. Es más, te invito a que averigües e investigues acerca si es que la democracia como tal, la democracia griega en su concepto básico, existe en la actualidad, o que realmente se habla más acerca de gobiernos representativos, gobierno de todos, ¿no? ¿Qué realmente es lo que funciona en la actualidad? Por ejemplo, vamos a ver a continuación un pequeño triángulo sobre cómo funciona la política en nuestra sociedad. Tenemos acá una pequeña pirámide
Y en la base de la pirámide estamos nosotros. Está el pueblo, nosotros, la sociedad. Este pueblo está compuesto por hombres y mujeres que eligen libremente a sus autoridades. Y aquí viene el término de autoridades, a sus líderes, ¿no? A sus líderes. ¿A través de qué sistema es que funciona esto? A través de lo que vendría a ser el sufragio. Es así como se considera que la democracia, como acción política, las personas sufragamos para elegir a nuestros líderes que se encuentran en esta cúspide y que nos gobiernan. Pero aquí hay un problema. El problema surge que para que esto ocurra, tiene que haber un factor muy importante que se llama la confianza. La confianza. Nosotros, el pueblo, confiamos en nuestras autoridades elegidas en elecciones presidenciales, congresales, municipales, que nos van a gobernar correctamente. Pero estos líderes son los que después hacen lo que son las leyes. Estas leyes se supone que tienen que velar por nosotros, por el pueblo, tiene que solucionar los problemas más urgentes que hay en el pueblo. Pero no siempre ocurre así, sino que los líderes, cuando ya se encuentran en esta posición, simplemente hacen uso de algo que fue necesario para llegar al poder. Y es así donde aparece el término de partidos políticos. Los partidos políticos son necesarios para el sufragio, pero en este sistema. La pregunta es, ¿este sistema es el que existió en Grecia? ¿O cómo fue en Grecia? Entonces, para respondernos a la pregunta de cómo fue la democracia en Grecia, vamos a hacer el mismo triángulo, pero esta vez lo vamos a invertir. ¿Por qué? Porque para explicar lo que es la democracia en Grecia, tenemos que tener en cuenta que el pueblo estaba por encima de los líderes. Ahora, estos líderes eran representantes del pueblo, es cierto. Y el pueblo estaba compuesto por la gran mayoría de ciudadanos, y es cierto que eran atenienses y además solamente eran varones, eran considerados que podían sufragar, que podían votar. Pero ¿cómo funcionaba este sistema? El pueblo descansaba en una asamblea. Una asamblea que también se denominaba el Senado. El grueso de la población estaba ubicado acá y ellos, a través de su asamblea o senado, elegían a sus autoridades, a sus líderes o representantes, pero no con un sufragio, sino que era un sorteo. Entonces tenemos acá a varios líderes que estaban dirigiendo la asamblea, el senado, pero ellos habían sido elegidos por sorteo. ¿Qué evitabas con eso? Evitabas que existieran los partidos políticos. No había banderas para cada una de estas personas, y en vez de confiar en sus líderes, lo que hizo el pueblo en este sistema fue todo lo contrario. Lo que hicieron fue desconfiar. Entonces, cada líder que era sorteado y estaba a la cabeza de la asamblea, simplemente tenía un cargo político. Su mismo nombre lo dice, una responsabilidad, un cargo, un cargo político. Pero no tenían un poder para hacer las leyes. ¿Por qué? Porque las leyes solamente se hacían en la asamblea. Ellos dirigían todo este aparato político, pero no tenían un poder sobre el mismo, sino que era el pueblo quien tenía ese poder.
Entonces hay que tener muy en claro eso porque hay diferencias. Esto realmente no es un gobierno representativo, esto es democracia, como los atenienses lo concibieron, como los atenienses lo pensaron y lo hicieron. Algunos elementos democráticos. Elementos democráticos que tenemos que tener en cuenta para que justamente se dé la actividad democrática como un régimen político, es que debe haber coherencia. Veíamos en el ejemplo anterior que no hay mucha coherencia en los gobiernos representativos cuando uno elige a sus autoridades y debemos confiar en ellos. Y valgan verdad, la mayoría de veces terminamos siendo estafados por las autoridades. Entonces debe haber una coherencia. ¿Una coherencia entre qué? Entre las convicciones o tu escala de valores, que están basadas en la escala de valores, y tus comportamientos. Uno es lo que predica, así que si hay una autoridad que habla acerca, por ejemplo, sobre salud, no me imagino a un ministro de salud que descuide justamente ese aspecto tan importante en su vida. Imagínense, ¿no? Un ministro de salud que se dedica pues a comer fuera de horas y que además de eso tiene problemas de sobrepeso que lo lleva a tener problemas de diabetes, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podría predicar eso? Hay que tener muy en cuenta esa coherencia con respecto a los elementos democráticos. Además, también se debe tener en cuenta el diálogo. ¿El diálogo para qué? Para solucionar conflictos. El diálogo es muy importante dentro de lo que vendría a ser los elementos democráticos. Así que hay que ponerlo en práctica. Y después también está el debate. Pero el debate de ideas, no de personas, no de situaciones en las cuales queremos hacer pensar al resto que nosotros tenemos la razón. No se refiere a eso. Además también debemos tener muy en cuenta el respeto a los acuerdos tomados por la mayoría. Todo esto se va a llevar a cabo dentro de un espacio, pero este espacio es común, es de todos, y esto se encuentra dentro de lo que vendría a ser una sociedad. Muchísimas gracias y hasta pronto.